Bueno, buenas tardes, compañeros, profesora, compañeras. Eh, el tema que nos corresponde, o el tema que le corresponde a este grupo es estrategias metodológicas para la enseñanza de producción de textos. Suena un tema largo, parece un tema largo, pero sin embargo, con un poquito de dedicación y entusiasmo, podemos analizarlo y comprenderlo de una manera más fácil. El grupo está conformado por mi persona, Manuel Rivera, por la compañera Floribel Villegas, también por la compañera Fabiana Jiménez y también por la compañera Jill Jiménez. Para la producción de textos intervienen tres ideas principales. Okay. ¿Qué es una estrategia? Básicamente una estrategia es una técnica que busca el docente o que elabora el docente para ya sea facilitar su trabajo o para facilitar el aprendizaje de sus estudiantes. Como comunicación, dentro de esta idea es muy importante tomarla en cuenta. ¿Por qué? Porque la persona que va a elaborar un escrito necesita tener una buena comunicación con sí mismo para poder plantear las ideas en el escrito y desarrollarlas, y también necesita la comunicación con otras personas. ¿Por qué? Porque, digamos, un ejemplo, yo voy a hacer una descripción acerca de X edificio. Si yo voy y busco una persona que sea el ingeniero que hizo los planos del edificio, o que, en fin, o el mismo dueño, esa comunicación que yo tenga con esa persona me va a favorecer para poder elaborar un escrito amplio, concreto, explícito de la idea principal, ¿verdad? Que en ese caso sería de ese X edificio. El objetivo de una estrategia, generalmente, o generalmente, perdón, el objetivo o tiene como fin facilitar, como lo dije anteriormente, facilitar la labor docente y el aprendizaje de los estudiantes. También para qué facilitar la labor docente. Porque, por ejemplo, yo como docente necesito saber el nivel que tiene un estudiante en cuanto a la producción escrita. Y también el estudiante le facilita. ¿Por qué? Porque también él o sea, se conoce a sí mismo su nivel y plantea lo que él cree que es importante resaltar o retroalimentar, ¿verdad? Por otro lado, existen habilidades a desarrollar. ¿Como cuáles habilidades? Pueden ser habilidades físicas, habilidades cerebrales, en fin, en fin. ¿Qué quiero decir con habilidades físicas? Desde muy pequeños, desde el primer año de escuela, creo es lo normal. Se dan o se escuchan ideas de que el estudiante debe aflojar la muñeca. Entonces eso, de aflojar la muñeca, de hacer trazados, ya sea con dibujos, eh, empezar a hacer las letras de una manera que se vea bonita. Este, Otro de los puntos es en habilidades cerebrales. ¿Qué quiero decir con esto? Que el estudiante, una persona necesita desenvolver su habilidad cerebral para analizar concretamente lo, sus ideas, ¿verdad? O textos o algo en que él se apoye para elaborar su escrito. Permiso.
Perdón. Continuando, obviamente todas estas ideas, estas tres ideas principales, es muy importante tomarlas en cuenta porque es el conjunto primordial para elaborar un buen escrito, una buena producción, ¿verdad? Es importante también tomar diferentes aspectos. Existen demasiados aspectos a tomar en cuenta para elaborar un escrito o empezar a producir textos, ¿verdad? El primero, en este caso, es asunto o tema. Todos sabemos, ya sea para elaborar o para hacer un trabajo escrito de una exposición, hacer una descripción de una persona, de algún artículo, en fin, se necesita un tema principal, ¿verdad? De ese tema pueden salir un montón más, pero sí se necesita algo que sea concreto. Otro de los aspectos muy importantes a tomar en cuenta son los tipos de texto y su estructura. Esto más que todo va enfocado como ya lo físico del documento, o sea, lo que se va a ver. Entonces, existen muchos tipos de texto, este, para que el trabajo se vea bien elaborado y obviamente su estructura. Creo que en muchas estrategias, me parece, existe como un tipo de machote o se puede elaborar un tipo de machote. Entonces ese machote, eh, de ahí habrá muchas de sus cosas que se deben respetar. Entonces siempre mantener ese orden. Otro aspecto es las características de la audiencia. Saber cuáles son Ok, un ejemplo. En estos tiempos de pandemia es importante tomar en cuenta qué facilidades tiene un estudiante para, por ejemplo, que se están dando las clases virtuales. ¿Qué facilidades tiene un estudiante para poder conectar esas clases virtuales? Asimismo, de las personas que van a llegar a ver esa estrategia y van a decir, mira, sí, esta me sirve porque se está tomando en cuenta esto de un posible cambio que se pueda dar. Obviamente, siempre tener esa precaución a la hora de elaborar una estrategia. La lingüística y gramática también es muy importante para el físico, lo que se va a ver del trabajo. ¿Por qué? Porque es sumamente fácil, por decirlo así, equivocarse a la hora de ir escribiendo, ¿verdad? Y es muy fácil, a cualquiera le pasa. En lo que es el contexto comunicativo, vamos a lo mismo, a la comunicación, mantener siempre una buena comunicación con las personas que van a influenciar o que van a intervenir en el trabajo, ya sea con uno mismo o con X persona que tenga mucho más conocimiento de ese tema. Y las estrategias a producir, que es ya básicamente cuando se está implementando, ya se va interviniendo dentro del proceso educativo para empezar a ver si da frutos. Obviamente se deben de tener muchos haces bajo la manga. ¿Por qué? Porque puede ser que yo elabore una estrategia y ya a la hora de yo llegar e implementarla en algo falte o que algo esté mal. Entonces, siempre tener varias. Obviamente puede ser una misma, hacerle algún cambio o algo así que ya facilite la labor. De acá en adelante continúa la compañera Floribel. Muchas gracias. Profesora, para continuar con el tema, voy a hablarles un poco acerca de algunos puntos que debemos respetar a la hora de producir los textos, ¿verdad? Como mencionaba el compañero anteriormente,
hay como una serie de pautas que debemos de seguir. Entre ellas están, bueno, debemos de tener, ¿verdad?, las bases para poder plantear la estrategia, qué es lo que queremos producir, ¿verdad? Después de esto, se debe de hacer un diagnóstico de cuál es de qué tan grande o bueno, qué tan fuerte o tan débil se tiene para la escritura de textos, que tanta habilidad tienen los estudiantes, tanto los estudiantes, ¿verdad?, como el docente que está encargado para implementar esta estrategia. En el juez, se debe hacer un análisis profundo de cuáles son los puntos en los que generalmente se falla más de los alumnos, ¿verdad? Después, una muy importante, hacer la consulta a alguna persona o algún docente o a algún compañero, compañera, que sea tal vez algún especialista o similar en el área, ¿verdad? Para estar un poco más seguros de lo que vamos a hacer como docentes, ¿verdad? Para poder transmitir este conocimiento a los alumnos. Y bueno, continuando, nos habla de qué es la estrategia, ¿verdad?, en el campo educativo. Esto se refiere a la transformación de un objeto. El objeto desde su estado inicial, ¿verdad?, hasta lo que deseamos. Entonces, más o menos por ahí va lo que es una estrategia. Con la estrategia vamos a hacer un diagnóstico, vamos a evidenciar un problema, una proyección, y estos tienen que ser coherentes, ¿verdad?, para que los objetivos vayan desarrollándose paulatinamente en la producción de texto, ¿verdad? Nos dice que uno de los problemas que generalmente se presta a la hora de producir textos puede ser que hay bueno, tal vez los grados como de tercero, cuarto, eh, como el vocabulario, la cultura de los niños tal vez es un poquito limitada, ¿verdad? Entonces, lo que debemos de hacer como docentes es instruirlos, que lean, que pregunten a sus papás, que pregunten a sus compañeros, que pregunten a otros maestros en otros lugares, ¿verdad? Que aprovechen los recursos que ahora tenemos tecnológicos también y que ellos también se instruyan. Y entonces, a la hora ya de desarrollar, de producir, pues tengan un poco más de conocimiento, tanto de léxico, ¿verdad?, de vocabulario, como de ortografía también. Y bueno, es importante también que los niños cuenten con espacios y tareas donde puedan prepararse. Por ejemplo, qué sé yo, elegir la temática de recursos naturales. Entonces nosotros como docentes le preparamos, le damos ejercicios enfocados en esta temática, ¿verdad? Para que él o ella vaya desarrollando eh, su vocabulario respecto a esa temática y le sea más fácil ya a la hora de producir el texto. Bueno, bien sabemos que todo esto tiene que tener un objetivo, ¿verdad? No puede ser como ahí al aire, ¿verdad? No, por supuesto que el objetivo debe ser ampliar la competencia, ¿verdad?,
de los niños. Después, el proceso de enseñanza-aprendizaje en la producción verbal tiene, bueno, se realiza de forma simultánea, tiene 3 tipos de tareas y que, bueno, más adelante las compañeras van a ampliar un poquito más. Estas tareas o etapas van muy de la mano con las actividades docentes de orientación, ejecución y control. Entonces, hay que tomarlo como desde la perspectiva del aprendizaje, ¿verdad? En todo momento. Es muy importante enseñar a los escolares, ¿verdad? A los alumnos a que planifiquen, ¿verdad? Nos hablaba en el texto que es importante enseñarles a ellos a usar un borrador donde ellos puedan tachar, donde ellos puedan borrar, que, que no sea el documento, digamos, final, por así decirlo, sino que ellos puedan tener ese borrador, puedan acostumbrarse a tener un borrador donde pueden escribir una idea, bueno, no me pareció, no me funcionó, la borro, continúo con otra. Y también, además de esto, a usar mapas conceptuales o esquemas o otro tipo de elementos que les ayuden a la hora de formar ya la producción del texto, ¿verdad? Y que también se acostumbren ellos a que el borrador no es meramente, ¿verdad?, para los docentes, que también ellos pueden usarlo, también ellos pueden tomar partida de esa herramienta tan funcional y ayudarse, ¿verdad? Y así les sea más fácil. Nos dice, bueno, ellos deben comprender, como les mencionaba, que esta actividad del borrador, que ellos sepan que pueden usarla, que no hay problema, que se acostumbren más bien a que no es doble trabajo, sino ahorrarnos más bien trabajo. Y finalmente nos habla de que en la producción de textos también podemos encontrar algunos momentos, entre ellos la fundamentación de los principios teóricos que sustentan la habilidad de escrita a los estudiantes, el análisis de las acciones por etapas que se realizarán para transformar el modo de actuación con los estudiantes. Como bien sabemos, todo tiene pasos a seguir, todo tiene, o bueno, generalmente todo debe seguir un protocolo, ¿verdad? Entonces es lo mismo, no podemos empezar, por ejemplo, con el final del texto, no, debemos de ir paso a paso y, como les mencionaba anteriormente, con prácticas, con ejemplos que vayan haciendo que los niños vayan ampliando su mente, abriendo expandiendo su conocimiento, que ellos vayan aprendiendo y les sea más fácil a la hora de la producción de textos. Porque, bueno, ya que, por ejemplo, ahora con toda esta situación de la pandemia, del confinamiento, pues entonces tomar el lado positivo y ponerlos a producir respecto tal vez a temas actuales, ¿verdad? Entonces temas que tal vez ellos estén un poquito más empapados, que sepan un poco más, entonces les sea más fácil también. Y también que temas que les gusten, ¿verdad? Y finalmente, valorar la estrategia metodológica aplicando la consulta a especialistas. Esto aplica, ¿verdad?, para nosotros como futuros docentes y para los docentes, ¿verdad? Siempre consultar, ¿verdad? Estar nosotros en constante aprendizaje y igual usando la tecnología o lo que tengamos a mano para estar aprendiendo
y llevar nuestro conocimiento, traspasar nuestro conocimiento hacia nuestros alumnos, que les sea más fácil eh, realizar este tipo de actividades cotidianas como la producción de textos. Y bueno, compañeros, compañeras y profesora, esto sería de mi parte. Continúa la compañera Fabiana. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, compañeros y profesora. A mí me corresponde hablarles sobre la producción de textos, que comprende 3 fases. La producción de un texto comprende actividades que van más allá de la escritura misma. La planificación es una etapa que corresponde a la generación y selección de ideas, la elaboración de esquemas previos, la toma de decisiones sobre alguna organización de un discurso. O sea, cada vez que vamos a escribir un texto, es lógicamente que tenemos que tener claro a quién va dirigido el texto, con qué propósitos se escribe, qué instrumentos se va a utilizar para escribir, ya sea lapiceros, una computadora, etc. La textualización es un acto mismo de poner por escrito lo que se ha previsto en el plan. Durante la textualización se consideran aspectos de textualización como tipo de texto, estructura lingüística textual, que lingüística textual quiere decir como funciones dominantes del lenguaje, signos de personas, espacio, tiempo, coherencia textual, coherencia semántica y lingüística oracional. Esto nos quiere decir como un orden de palabras o grupos de palabras relacionadas sintácticas, manejo de oraciones complejas. Y la revisión orientada a mejorar el resultado de la textualización, que cumple como tarea la lectura atenta y compartida de lo escrito de lo escrito. También la etapa de revisión incluye la reflexión sobre el proceso de producción textual, la metacognición que abarca diversas etapas, pues que en todo momento tenemos necesidad de corroborar si estamos haciendo las cosas bien o no. También se nos presentan interrogantes como si hay coherencia entre los diferentes apartados del texto, el registro empleado será el más adecuado, se cumple con el propósito comunicativo, etc. También es sumamente importante que los estudiantes lean bastante. Se debe recurrir a motivación por lectura porque es la base de una buena ortografía y redacción. Que los niños deben saber que todo lo que se piensa se puede escribir, siempre y cuando, ¿verdad?, se cuide el orden cronológico, porque al escribir textos también se debe empezar por textos descriptivos debido a que es más manejable para los estudiantes y así sucesivamente pasar a los narrativos poco a poco. También recordar que todo lleva un proceso y la escritura de textos no es una excepción, por lo que se debe utilizar algunas estrategias acordes a la producción de los mismos para que el estudiante pueda realizar los textos de la mejor manera posible.
Compañero, ¿me pasa la página, por favor? Existen varios principios que de igual forma deben respetarse para formular una estrategia de este tipo, los cuales son objetivos, flexibilidad participativa, estructura organizativa y enfoque integrado. Objetivos. Dentro de una estrategia deben existir objetivos que sean claros y precisos. Deben de tener producción de textos de 15 para analizarse en base al diagnóstico, ¿verdad? O a las fallas que presenta cada uno de nuestros estudiantes. Flexibilidad. Debe existir por parte de la persona que la utiliza. Por ejemplo, los docentes implementan una estrategia para poder desarrollar la habilidad de escribir y hay algún estudiante que en uno de los puntos tiene dificultad. Por esto debe existir la flexibilidad, ya que el docente puede brindar un poco más de tiempo o determinar si él o la estudiante necesita más ayuda. Participativo. Se está implementando la estrategia que es importante en todos los integrantes del grupo participen, ya que esto hará mucho más determinante en si se continúa con la estrategia o se debe utilizar alguna otra más actualizada. Estructura organizativa. Es importante que se tome en cuenta la organización que debe mantenerse cuando se esté llevando a cabo la técnica. Sin embargo, siempre se pueden presentar situaciones no previstas, aunque no nos imaginemos, pero si se mantiene la misma organización, puede ser mucho más fácil de corregir. Y por último, el enfoque integrado es demasiado importante este punto, ya que dependiendo de las personas que participen, si alguna presenta alguna discapacidad o algo por el estilo, se debe tomar en cuenta la flexibilidad y adaptar las estrategias a conveniencia. Muchas gracias, eso sería de mi parte y seguimos con la compañera Jill. Buenas compañeras y profesora y compañeros. A mí me corresponde lo que son las etapas. Bueno, las estrategias tienen sus etapas, estas llevan el nombre de la primera, que sería la etapa preparatoria. En el desarrollo de la estrategia, como primera acción, se hace un diagnóstico para identificar los puntos del tema que conocen los estudiantes y asimismo determinar si están claros o existe una confusión. En la segunda acción se procede con una exploración profunda de los puntos que han propuesto los alumnos mediante el diagnóstico anteriormente aplicado. Como tercera acción se debe hacer algún tipo de investigación acerca del tema y que los estudiantes mediante la investigación hagan un comentario o una consulta. En la cuarta y última acción se puede utilizar diccionarios digitales o físicos para que los alumnos asocien palabras del tema y busquen significados, sinónimos o antónimos. La segunda sería la etapa de producción. En la primera acción se identifican diferentes ideas o esquemas mentales que pueden tener los estudiantes acerca del tema, así como guiarles en más tópicos y que pueden más claros y que queden más claros, disculpe. Y también colaborar en la organización de las ideas para el desarrollo del escrito. Mediante la realización de esquemas o planteamientos de ideas, el docente puede explorar profundamente los puntos
y saber más o menos de qué aspectos va a tomar en cuenta el estudiante para generar su escrito. En la producción de textos se pueden presentar palabras que son de difícil comprensión, por lo tanto, utilizando diccionarios se pueden buscar sus significados o sinónimos para que el estudiante tenga una idea o sepa lo que en realidad representa la palabra que genera la consulta. En la cuarta acción se encuentra la identificación de las ideas principales del esquema mental, además de las otras propuestas que deben ir en orden secuencial para generar el lector un ambiente llamativo de lectura. Emma, ¿será que se puede volver a la diapositiva, porfa? Gracias. Como quinta y última acción, se debe de iniciar con la producción, obviamente respetando todas las reglas gramaticales, ortográficas y de caligrafía, así como el orden secuencial de desarrollo. La tercera y última etapa es la etapa de evaluación. Como primer forma de evaluación se puede realizar una evaluación en parejas, es decir, se toman parejas y un estudiante revisa el trabajo del otro, y así secuencialmente. Esto fomenta a tener ideas diferentes que tal vez en el momento no se tenían. Como segundo punto, se procede a realizar una evaluación que comprenda desde la primera etapa de la producción hasta el último proceso de la etapa de la evaluación. En esta acción se utiliza una calificación oral y una escrita. En algunas estrategias se puede utilizar la revisión colectiva, es decir, los estudiantes comparten sus trabajos para que otros compañeros lo revisen y den su opinión. Estas opiniones pueden ser críticas constructivas que pueden ayudar a que el estudiante tenga aún más conocimiento de cómo elaborar un escrito. En la cuarta acción se puede prestar un tiempo determinado para que los estudiantes se ayuden entre sí, es decir, que los estudiantes revisen de una manera explícita el trabajo de otros compañeros para tener ideas completamente diferentes y que pueden ser de gran ayuda para un futuro. Como quinta y última acción, se procede a realizar la evaluación escrita de manera individual y con tiempo. Se debe realizar completamente el trabajo para poder determinar la nota que corresponde. Esto refuerza la decisión de que los productos de los niños y niñas sean compartidos con los demás, compañeros, profesores y alumnos de otros grados, para ir afirmando la responsabilidad de escribir lo que queremos, pero pensando en los efectos que producirá en los demás para tomar decisiones y solucionar problemas. Pasa la diapositiva, Emma, por favor. Gracias. Bueno, todo lo explicado en esta presentación es de suma importancia para los docentes y los estudiantes, ya que ayuda al buen desempeño de la educación. Nosotros, bueno, todos nosotros, como futuros docentes, debemos tener en cuenta esta información y más, ya que tendremos una dicha que sería enseñar a los niños a escribir, a armar palabras, formar textos y otros. Enseñar a escribir implica producir textos en diversas situaciones comunicativas, donde el que escribe encuentra placer al poner por escrito sus ideas y motivaciones. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias.